Hola, estás escuchando Primera Planta, un podcast de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Hola, soy José Luis. Hola, soy Eva y trabajamos en la biblioteca de la universidad. Yo concretamente trabajo en la biblioteca Ignacio Jordán de Aso de la Facultad de Economía y Empresa. Como habéis visto en el edificio, tenemos desde hace unos meses una exposición sobre fake news y desinformación, que es un tema que últimamente a las bibliotecas y yo creo que a la sociedad en general nos preocupa muchísimo. Entre las cosas que estamos preparando en la biblioteca de la facultad tenemos unas novedades, unos libros que hemos empezado a comprar para un centro de interés que tenemos sobre desinformación que nos parece muy interesante presentaros. ¡Hala! ¡Qué interesante! La verdad que sí, aquí veo un montón de libros súper bonitos y súper importantes y de mucha actualidad, como por ejemplo este de Fake Over. Ya solamente por la portada apetece ojearlo. Fake Over es un libro que se parece bastante a este, La invasión de las noticias falsas. Y son, digamos, no sé cómo llamarlo, si cómic, novela gráfica, este tipo de cosas. Sí, algún ¿Cómo se vienen a llamar? También. Sí, son libros, la verdad que con ilustraciones bastante chulis, además bastante graciosas, que en todo este magma, en todo este tema de la desinformación que es tan complicado, creo que ofrecen una introducción bastante interesante y además bastante completa y amena sobre este tema que yo creo que es interesante que podáis conocer. La verdad es que sí. También desde la biblioteca de la universidad estamos elaborando, ya está elaborada, una guía sobre desinformación en la que aparece muchísimos datos y muchísimas herramientas para poder detectar cuando nos engañan y cuando no, cuando es verdad. Y la autora de este libro, Nereida Carrillo, es una de las que comenta el método Pantera, que es muy interesante. El método Pantera, que me pareció bastante interesante y gracioso cuando me estuve leyendo el libro, porque además es como una regla de estas mnemotécnicas para recordar, es como, sí. ¿Qué pasos puedo...? Que además es una de las cosas... Mira, es que las ilustraciones también son bastante chulas. Es un libro muy, muy divulgativo, que a la vez trata los temas con seriedad. Y nos ayuda muchísimo a tener muy en cuenta los diferentes aspectos para detectar cuando una información que nos llega es verdad o no es del todo verdad. Ahí veis procedencia, autoría, novedad, tono, evidencia, réplica amplia. Todo eso es para saber más, tenéis el libro. Para saber bastante. Además, este de Fake Over es un libro bastante ameno, pero a la vez es bastante profundo para hacerse una idea de todo lo que este tema conlleva. Porque una de las cosas, ¿no?, que uno se plantea es, vale, estamos rodeados de desinformación, ¿no? ¿Qué pasos puedo seguir? ¿Qué puedo hacer para, digamos, atacar un poquito esto? Porque... Se nos va de las manos. Sí. Con Entonces, las redes sociales. Lo de las redes sociales, al final, entre otros libros hablaremos más concretamente, pero dentro de este, que es ¿Por qué pensamos lo que pensamos?, es un libro cortito, ¿vale? No es un libro largo, pero es un libro, yo creo, bastante profundo y a la vez bastante sencillo, porque habla de los temas de manera breve, podemos comentar luego después, pero tiene un capítulo, cuando habla de verdad y mentira, en el que desarrolla o viene a decir que la mentira es muchísimo más fácil de considerar que la verdad y además, teniendo los sesgos que tenemos, que también vienen explicados, y ciertos fallos que tenemos a la hora de pensar, nos entran mentiras, nos entran noticias falsas, nos entra fake con una facilidad tremenda. Entonces, tener un método sencillito como el que viene en Fake Over, además, digamos, entre comillas, gracioso, porque el libro la verdad es que tiene ciertos puntitos que son divertidos, pues oye, ayuda mucho a plantearse qué es lo que podemos hacer y qué pasos podemos dar. Ya lo creo. Además que es un tema muy interesante y, como dices, la mentira se divulga de una forma mucho más rápida que si cuando es algo verdadero. Se vio muy claramente en la época del COVID, que también hay un libro sobre los... Sí, dentro de la época del COVID, que ha sido como la época, digamos, estrella que hemos tenido últimamente, porque también ha sido como el acontecimiento más fuerte que hemos vivido en los últimos tiempos. Pues el libro Bulos científicos de Alexandre López Brull
abre con los dos bulos científicos, digamos, más importantes que hemos vivido últimamente sobre el COVID, pues el tema de las vacunas, Sí. ¿no? Todo lo que se habló sobre el tema de las vacunas, que ha derivado en una crisis total de vacunación en algunos sitios y para algunas dolencias. Y luego el tema del origen, ¿no? Esto de si comen animales, si no sé qué, todo este tipo de historias, vienen también bastante bien explicadas. Sí. Porque, digamos, explica un poco esos mecanismos que hacen que acabemos incorporándonos a teorías de la conspiración, Sí, que acabemos que aquí también aparecía. cuestionando el conocimiento científico. Sí. Y la verdad es que es bastante interesante. También el tema de moda y que lleva mucho a la desinformación es el cambio climático y a las teorías conspiratorias, Ujú. que parece ser que unos dicen que no existe, que existe. Pues bueno, en fin, hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos llega antes de difundir. Eso sobre Sí. todo. Antes de compartir, desde la biblioteca tenemos esa responsabilidad de que toda la información que nosotros vamos a facilitar siempre tiene que ser rigurosa y verificada, porque no podemos difundir cosas que no tengamos claras que son verdad, o sea, que son mentira, ¿no? Siempre lo que difundamos tiene que estar basado en un hecho verídico, en una realidad. Porque además con la inteligencia artificial, que también Bueno, tenemos... es complicado. Yo iba a decir de la biblioteca, que aparte que la biblioteca creo que también tiene un papel sobre la inteligencia artificial, ¿no? Sobre dar acceso quizá a la inteligencia artificial y enseñarnos un poco a cómo nos podemos mover con la inteligencia artificial. Creo que la biblioteca tiene un papel como muy importante en ayudarnos a discernir la verdad de la mentira. Ujú. Dicho como de manera muy, ¿no? Como muy pomposa y muy grande, pero es decir, no podemos estar todo el tiempo, y además es algo que también dice el libro Porque pensamos lo que pensamos, que hemos comentado antes, no podemos estar todo el tiempo vigilantes, porque eso es terriblemente cansado, y además no tenemos tiempo para ello, intentando verificar todo tipo de noticias que nos llegan. Está Claro. bien que las noticias, a lo mejor de los temas que más nos interesan, pues nos paremos y utilicemos el método Pantera u otro tipo de métodos, pero yo creo que la biblioteca tiene que ser también un lugar en el que podamos acudir un poco a pedir socorro, ¿no? Y a que nos ayude ¿no? A cómo movernos en todo este mar de desinformación que nos llega. Así es, y por eso el punto, ¿no? El punto de interés, que estos libros, Ujú. si tenemos dudas, estos libros siempre nos van a ayudar. Siempre que consultemos un libro que está publicado y que está en la biblioteca, siempre va a ser una información verídica que nos va a ayudar a contrastar nuestras informaciones y a pensar lo que realmente tenemos que pensar. La biblioteca hace un poco como de filtro, ¿no? Porque también en la biblioteca, y más en una biblioteca universitaria, conocemos pues como a la publicación científica, qué tipo de pasos tiene que llevar una publicación rigurosa. Entonces, si tenemos el libro en la biblioteca, es algo que podéis sospechar, digamos, que es algo contrastado y es algo que tiene valor científico. Entonces, dentro de eso, la inteligencia artificial, que es una herramienta que puede ser bastante poderosa, yo creo podemos decir, la biblioteca tiene un papel esencial en enseñarnos cómo podemos sacarle partido a esa herramienta, ¿no? Esa herramienta que parece desbocada, cómo podemos guiarnos en ella. Exacto. ¿No? Y cómo no también, cómo no la debemos emplear. Porque hay veces que pues, los profesores cuentan que para hacer los trabajos fin de grados o incluso las tesis, te encuentras con que han hecho mano del ChatGPT y citamos referencias que no existen, por ejemplo. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado de que empleemos la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda, pero no una herramienta que nos haga el trabajo, porque las personas tenemos una capacidad que no tiene ningún otro sistema de robótica, y lo único que sí que se está empleando mucho para quizás enfatizar todavía más el problema que tenemos con la desinformación, porque la inteligencia artificial y los bots y los algoritmos, todo eso favorece que haya todavía más desorden de información en Internet. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Creo muy fácil elaborarla y distribuirla. Así ¿no? es. El combo inteligencia artificial y redes sociales creo que es una bomba, ¿no? Exactamente. Y a veces resulta muy difícil ponerle freno, imaginar de qué manera podemos ponerle freno, pero yo creo que intentando encontrar
¿no? En la biblioteca, las respuestas que podemos tener, podemos al menos, entiendo que es una solución personal que no vale a nivel general, pero podemos encontrar, aunque sea alguna manera de sentirnos nosotros, ¿por qué no decirlo mejor?, ¿no? Ante cómo nos abruman las noticias, ante, digamos, estar nosotros conscientes de que estamos en el buen camino, que lo utilizamos correctamente. Sí. Creo que es importante hacer eso. Dentro de lo que has dicho, este libro, uno de C, que esa C es de ChatGPT, ¿no? El año primero después de ChatGPT, de Gregorio González Alcaide, es un libro un poco pensado también para profes, no solo para... o sobre todo pensado para profes, que los profes también son usuarios de la biblioteca universitaria, y explica la manera o maneras, digamos, rigurosas en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial o cómo la podemos introducir en las clases, en la investigación científica, qué nos puede aportar de bueno, y eso, por ejemplo, en la biblioteca yo creo que sabemos mucho, porque en mi experiencia, por lo menos, estamos intentando... Yo siempre digo automatizar procesos, ¿no? Procesos que puede hacer la inteligencia artificial y que un ser humano, digamos, no es tan necesario. La inteligencia artificial nos puede ayudar a eso, a hacer tareas que son rutinarias, que no requieren un pensamiento crítico y complejo. Nos puede ayudar la inteligencia artificial. Pero ¿hasta dónde llega la inteligencia artificial y hasta dónde tenemos que llegar nosotros? Yo creo que eso es muy importante. Es un libro un pelín más académico, pero en un momento en el que algunos de vosotros hacéis vuestros primeros trabajos, el TFG, el TFM, iniciáis una carrera investigadora, tener cierto bagaje, cierto anclaje de cuáles son los peligros que puede entrañar la inteligencia artificial en la investigación y cómo hay que tratarla éticamente, que eso es muy importante. Exactamente. Yo creo que es un libro que puede ser interesante. También hablar del pensamiento crítico, que en el hilo que estás comentando, pues también es fundamental, y en la universidad es lo que nos tienen que enseñar, a tener siempre ese pensamiento crítico, esa capacidad de pensar por nosotros mismos y no creernos todo lo que nos llega. Y para eso, pues la biblioteca también ayuda en ese camino de acercarnos a la realidad o a pensamientos lo más cercano posible a esa realidad, que siempre es difícil llegar a la realidad porque cada uno tenemos la nuestra, pero bueno, poco a poco con estos libros tan interesantes, con el punto de información y con la exposición, que no os la podéis perder, es súper interesante también esa exposición tan bonita en la Biblioteca de Economía y Empresa. Y bueno, tenemos también un juego. Tenemos un juego, y es que resulta que uno de los libros que hemos estado leyendo y que hemos utilizado para prepararnos un poquito a este tema es este de la inteligencia artificial explicada a todos los públicos, y nos encontramos con la casualidad de que los autores de este libro son también los autores de este juego de mesa que se llama Novel Run, que es un juego de mesa un poco sencillito, que es de creación, lo voy a abrir, vamos a enseñar un poquito las cartas. Sí. Que es un juego de cartas, ¿vale? De creación de un mazo de cartas en el que hay que ir ganando puntos. ¿Con los diferentes tipos de investigadores? Sí, porque es un juego, digamos, en el que tú tienes que desarrollar como una carrera científica. Entonces, tú eres, digamos, un científico, una científica que dirige un grupo de investigación. Entonces, tienes que ir recopilando cartas. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver. Pues aquí tenemos a un investigador, una investigadora que haciendo investigación. Tenemos una contratada predoc. Podemos contratar a una postdoc. Bueno. Que no saben, con estas caritas felices, no saben lo que les espera. Tenemos un investigador senior. Entonces, a medida que vamos añadiendo personas, que vamos publicando en revistas científicas, además las revistas científicas tienen hasta sus cuartiles y todo. Depende de... Sí, un cuartil es, digamos, como si fuera una clasificación, cuáles son las revistas más citadas, que se consideran de más prestigio y cuáles no. Entonces, si publicas en una de más prestigio, te llevas más puntos y estás más cerca de llevarte el premio Nobel, que al final por eso se llama Novel Run. Mira, un paper del cuarto cuartil. O sea, vamos, está... Qué bonita, para enterarse de cómo funciona también la investigación científica y la publicación, es interesante. Y luego viene una cosa también interesante, y es que podemos jugar un poquito a la Ouija
despertar algunas de las grandes científicas de la historia y contratarlas para nuestro grupo de investigación. Y tenemos, por ejemplo, pues mira, Marie Curie. Hombre, no podía faltar. Premio Nobel en un par de Claro. ocasiones. Tenemos, por ejemplo, a ver, Margaret Hamilton. Hombre, Esta mujer fue la que dirigió el grupo que elaboró toda la programación del programa de navegación de la nave Apolo. La nave Apolo que llevó a los famosos astronautas a la Luna en aquella primera llegada, ¿no? ¿que sería la primera llegada o...? ¿Sería la primera llegada? Pues hay que leer bulos científicos para saber si es verdad o no que se llegó. Stanley Kubrick hizo una grabación porque ondeaba la bandera y la huella y este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que leerse bulos científicos para ver si llegaron o no llegaron. Spoiler, sí llegaron. Hay bastante evidencia científica de que sí llegaron porque trajeron rocas lunares, entre otro tipo de cuestiones. Y entre otras cosas he perdido un poco el hilo, pero bueno, volvamos al juego, vamos a echar una partida. Pero bueno, mira, Margarita Salas, que en fin. Tenéis a grandes científicas, que también es un ejercicio de reivindicarlas para, pues eso, intentar llevaros un premio Nobel, ya que, pues bueno, a lo mejor en la realidad pues no se da. Es más difícil. Pues en el juego, pues sí. Y es que este juego lo hemos traído porque el juego lo prestamos, ¿vale? Se puede pedir en el mostrador de la Biblioteca Ignacio Jordán de Aso y está para utilizarlo en las salas de trabajo en grupo que también tenemos. Siempre que sea con cierta moderación, pero si alguien quiere tomarse un descanso, porque como dice este libro, pensar cansa, pensar mucho cansa, como hemos dicho, cansa, intentar desmontar la desinformación todo el tiempo, pues oye, estudiar también cansa, lo sabemos, estudiar también cansa y hacer un descanso no solo es agradable, sino que también es necesario para pensar adecuadamente. Entonces, es una iniciativa de la biblioteca que también tengáis un juego, digamos, de corte académico, ya que os ponemos un juego, pero que sería muy interesante que también, pues oye, sacaréis de vez en cuando, investigaréis un poquito sobre cómo funciona la publicación, cómo funciona la investigación y quiénes eran estas mujeres tan importantes en la historia de la ciencia. Exactamente. Y así contribuimos también a generar conocimiento veraz y luchamos contra la desinformación entre todos. Y había algo en un podcast... sí, bueno, es que Fake Creo Over... que era aquí, ¿verdad? Claro, es que una de las cosas que yo creo que es más importante es, a ver si la encuentro, es... ¿cómo decirlo? ¿Qué actitud es la que tengo que tener yo cuando me enfrento, ¿no? lo que hemos hablado? Aquí se habla del método Pantera, ¿no? Cómo podemos atacar, entre comillas, o cómo podemos quedarnos seguros, sí, de que lo que recibimos es veraz o no es veraz, ¿vale? Entonces, una de esas cosas, y que dice también el libro Por qué pensamos lo que pensamos, es un libro de verdad que hay que tratar con muchísima calma, muy bueno, sí, porque tiene muchísima interesante. profundidad, pero se lee estupendamente, no es un libro complicado. Es... a ver, que vuelva en mí. Bueno, es tener una actitud, digamos, de escepticismo un poquito sano. No podemos estar dudando de todo, porque si no sería horrible, pero sí acercarnos a las informaciones con cierto aire de duda, ¿no? Sí, y con la mente abierta para recibir diferentes opiniones, diferentes pensamientos, porque a veces un pensamiento no es real, es una serie de circunstancias las que hacen que la realidad las vayamos viendo poco a poco. Es como un poco esa curiosidad la que tenemos que tener para ir estudiando, aprendiendo, conociendo, interesándonos más por un tema para realmente decir, pues mira, creo que ahora estoy más cerca de la verdad. Para o de la saber realidad. algo del tema, porque, o sea, esa curiosidad para aprender, que creo que en una universidad se debería tener de por sí, nos hace conocer eso más de determinados temas, y una vez que tenemos un bagaje fuerte de un tema, somos más habilidosos a la hora de decir, pues esto huele muy mal. Exactamente. O esto sí tiene visos de veracidad. Entonces, ¿por qué digo esto? A ver si lo encuentro. Sí. A ver si lo encuentro. Porque este libro nos avisa... Mira, podcast, la desinformación que te habla. Los podcasts están viviendo un boom. Aquí estamos.
Y en medio de este auge hay quien ha descubierto su potencial para la desinformación. Mantente alerta. Muchas de las cuestiones que hemos hablado sirven para verificar también la información de los podcasts. No te dejes llevar por lo bien que te caigan los podcasters, como nosotros. Pues las apariencias también pueden engañar. Es decir, incluso en este podcast que os estamos presentando una cantidad de libros abrumadora y muy buena sobre desinformación, también deberíais un poquito ir con el ojo ahí. Quizá me están diciendo, quizás son los libros adecuados, tendréis que verlo por vosotros y vosotras mismas. Aquí termina este episodio de Primera Planta. Buenos días, buenas noches y buena suerte.